Buenas tardes, mis queridos amigos, Dios me los bendiga. Espero que estén bien. Les mando un enorme beso y un gran abrazo en donde sea que se encuentren. Bueno, en el día de hoy les voy a dar unos consejos o tips, como los quieran llamar, acerca de cómo leer la Biblia, de cómo meditar en la palabra de Dios, de cómo escudriñar cada pasaje de este misterioso libro, pero a la vez increíble, porque en este libro es donde nosotros vamos a encontrar toda la verdad acerca de nuestro Dios, de su Hijo Jesús y del Espíritu Santo, y de todas las maravillas que hizo y que sigue haciendo y que hará por toda la eternidad. Espero que les gusten y que sea de su total agrado. Bueno, para empezar, leer la Biblia puede ser una tarea intimidante para aquellos que de pronto nunca la han leído o que sienten que quizás es muy difícil de poder entender. Aún así, pues para la persona cristiana, esta práctica debe ser parte de nuestro diario vivir. Yo les voy a dar 5 consejos acerca de lo que es la Biblia, cómo leer la Biblia. Pues estoy segura de que les va a ayudar mucho, de que para que en el transcurso de esta nueva actividad podamos nosotros entender y que nos ayuden más a cómo leer e interpretar la palabra de Dios. Entonces yo el primer consejo que te doy es que antes de que empecemos a leer la Biblia, que nos dispongamos, nosotros debemos, antes 2-3 minuticos, cerrar nuestros ojitos y orarle a Dios para que nos dé la sabiduría y el entendimiento en ese momento, que nos dé Él ese conocimiento para nosotros poder entender su palabra, para nosotros poder saber qué nos quiere transmitir a través de ella. Entonces el primer consejo que te doy, aparte de ese, es que debes escoger una buena versión. Hoy en día hay muchas versiones de la Biblia, pues gracias a muchas organizaciones que se han dedicado a publicarlas y republicarlas, ¿cierto? Entonces es muy importante nosotros saber escoger una Biblia que de verdad, una versión que la podamos entender, que de pronto en esta nueva era en la que estamos viviendo sea más fácil para nosotros poder entender esa palabra. Entonces yo estuve investigando y hay 2 versiones muy populares que son más fáciles y prácticas para nosotros, que es la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera 1995 de la Sociedad Bíblica. Estas versiones tienen estudios, o sea, cada pasaje te van explicando lo que significa, o de pronto palabras que no sabemos qué son ni cómo sabemos interpretarlas. Esas Biblias son de estudio y ahí podemos encontrar el significado de cada palabra. El segundo consejo que te doy es que nos familiaricemos con el texto. La Biblia es una colección de libros, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene un propósito. Algunos son libros de historias, otros como lo son los salmos, que son oraciones y cantos, alabanzas a Dios. Otros dan testimonio de Jesús y de las enseñanzas, de por qué vino al mundo, cuál es ese propósito, ¿verdad? Entonces, nosotros a través de estos libros, Dios nos habla de distintas formas. Antes de empezar la lectura bíblica, yo quiero que antes de que empieces esto, te tomes 2 minutos para que te relaciones poco a poco con el pasaje que vayas a leer. Y te puedes formular preguntas de pronto como quién escribió ese libro, el por qué, o a quién va dirigido ese pasaje. Cuando nosotros nos hacemos estas preguntas, ahí vamos a encontrar la respuesta y vamos a decir, esto es lo que significa.
poco a poco, cuando uno le empieza a leer, cuando uno se mete en ese cuento, cuando uno de verdad empieza a escudriñar esa palabra, todas estas preguntas nos son contestadas. El tercer tips que te doy es que leas el texto cuidadosamente. Muchas veces nosotros, cuando vamos a leer la Biblia, lo leemos y listo, ya si llegó el día de hoy, la leí y la guardé otra vez. Pero no, la idea es que te concentres en el texto completo la primera vez que lo vayas a hacer. O sea, que cuando empezaste a leer el capítulo no te detengas, sino que continúes, que sigas leyendo la historia, que te recomiendo que vuelvas a leer el texto una y otra vez hasta que lo comprendas, hasta que lo entiendas paso a paso, y también puedes tomar nota de cada cosa que vayas aprendiendo, de pronto de cada palabra que veas por primera vez, que vayas anotando lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú entiendes. Entonces lo importante es que también te tomes el tiempo leyéndola, que no sea corriendo, que saques ese rato para que leas este libro tan interesante y tan misterioso a la vez. Es muy interesante. Entonces, por eso es bueno que le dediquemos el tiempo durante el día para leerlas sin interrupciones y sin distracciones, porque así nos podemos concentrar más en la lectura. El cuarto consejo que te doy es que reflexiones en lo que has leído. Bueno, después de leer el pasaje, yo te invito a que te preguntes cuál fue el mensaje principal de ese pasaje, por qué Dios escribió todo eso, por qué Él escribiría todo esto, cuál es ese propósito, o qué quiere decirme Dios a través de esa palabra, o cómo puedo adaptarlo yo en mi vida. Entonces, reflexionar en ella es que la leamos, que meditamos en ella, que le preguntemos a Dios, que le pidamos a Él que nos dé ese discernimiento y esa sabiduría en espíritu, para que Él nos guíe a través de la palabra, ¿sí? Y que no quede solamente ahí, sino que la guardemos y la atesoremos aquí en nuestro corazón. El quinto y último consejo que te doy es que ores y que apliques lo que acabaste de aprender. Este libro no es solamente para que tú te distraigas un rato. Este libro nos muestra las enseñanzas de Jesucristo, lo que vino a hacer aquí en la tierra. Ahí están todos los mandamientos de Dios, lo que debemos hacer como cristianos, obedecer su palabra, que es lo que Dios manda, ¿verdad? Entonces nosotros la Biblia lo tenemos que tener como algo muy, muy hermoso, como algo muy sagrado, que son las escrituras que Dios nos dejó para guiarnos poco a poco en este camino que estamos emprendiendo en Cristo Jesús. Entonces, al final de cada lectura, pídele a Dios que te ayude a aplicar esas enseñanzas que aprendiste en ese pasaje. Porque de pronto tú puedes decir, bueno, ¿qué quiere decir esto en mi vida? ¿O cómo puedo aplicarlo en mi vida en este momento? Estoy pasando por este problema. ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza a mi vida? Y cuando nosotros nos disponemos, Dios nos da la sabiduría y nos muestra poco a poco lo que debemos ir haciendo. Entonces pídele esa sabiduría a Dios y ese entendimiento que Él te lo da. Continúa leyendo en el pasaje, medítalo. Si no lo entiendes, si tienes confusiones, Él nos da la sabiduría. Y aparte de eso, te aconsejo también que si te estás congregando en alguna iglesia, o que si tienes amigos cristianos o líderes también puedes acercarte a ellos, preguntarles qué significa o qué quiere decir, ¿verdad? Porque muchas veces sí, se nos hace un poco difícil poder comprenderlo. Entonces es bueno que todo el tiempo estemos nosotros disponiendo nuestro corazón para atesorar esa palabra de Dios, que es hermosa, que es sagrada, que es bendita, que reconforta nuestra vida, que la veamos como un alimento diario, como nuestro pan diario, para nosotros conocer un poquito más de Dios, para sentirnos más cerca de Dios. Yo lo hago todos los días, siempre antes de acostarme, o a veces en las tardes, en mis tiempos libres, me dedico a leer la Biblia y me parece hermoso. Pues tiene de todo un poco, y lo más importante es que nos muestra quién es ese Dios, todas las maravillas que hizo, las que hace y las que seguirá haciendo por la eternidad.
Entonces yo te invito a que dejemos la flojera o la apatía a la Biblia, que si no tienes una, que la descargues por internet o que hagas lo posible por conseguirte una, pero lo importante es que nos metamos en esto, que emprendamos como este nuevo viaje, que nos introdujamos en ese libro y van a ver todas las cosas maravillosas que van a descubrir en él. Entonces yo te invito a que el día de hoy, si no la has leído hoy, la leas, que medites en esa palabra, que reflexiones en ella y que pongas en práctica cada cosa que has aprendido cada día, que es una enseñanza de nuestro Dios amado, y que Él quiere que tú sigas estos pasos para que le agrades a Él, para que sepas cómo servirle y cómo llevarnos a sus pies. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema de hoy, me pareció muy interesante. Yo creo que es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta, que es la Biblia, leer la palabra de Dios. Y bueno, espero que haya sido de su agrado, espero que lo pongan en práctica. Ya saben, nos vemos mañana con otro nuevo video. Les deseo una feliz tarde, que tengan un excelente fin de semana lleno de amor, de amistad. No se olviden brindarle el amor de Dios a las personas que lo necesitan, regalarle un detalle a esa persona que no tiene quien se lo dé, que nos amemos todos en el amor de Cristo y bueno, que la pasen bien, que lo gocen, que Dios me los bendiga. No olviden orar todos los días, no olviden entregarle sus vidas a Cristo y no olviden ser agradecidos con Él, darle gracias a Dios por cada una de sus maravillas, por estas enseñanzas que nos está transmitiendo a través de este medio, que tomen todo esto como parte de Él, mensajes que vienen de Él, para que lo practiquen en sus vidas, para que se acerquen más a Él y descubran todas las maravillas que tiene para ustedes. Les mando un fuerte abrazo, muchos besos, los quiero, los amo en el amor de Cristo, se me cuidan mucho, se portan bien y nos vemos mañana. Feliz tarde y Dios me los bendiga.